Este es un informe que lo ha preparado la comisión presidida por el congresista Salaverry. Es un preinforme y con las conclusiones correspondientes, donde se habla ya de la presunción de delitos, donde estaría involucrado el señor Mayorga, Ollantumala, Nadine Heredia y otras personas. Entonces, al final, este preinforme pasa, porque ese es el acuerdo, a la comisión Lavajato. En la comisión Lavajato, que la preside el congresista Albrecht, van a tener que continuar la investigación. O sea, no quiere decir que ya con esta investigación que se ha concluido con la comisión del congresista Salaverry, que es un preinforme, haya concluido esta investigación. No, continúa. Y entonces, el siguiente paso es continuar las investigaciones en esta comisión. Y se está hablando ya de delitos, porque, por ejemplo, en el caso de Ollantumala, se analiza y se llega a la conclusión que podría estar incurso en el delito de negociación incompatible, en colusión, a Nadine Heredia, cómplice de colusión, usurpación de funciones, al señor Mayorga, exministro de Energía y Minas, podría estar incurso en negociación incompatible. También se habla de otras personas, como el señor Edgar Ramírez, que participa en el Comité de Proseguridad de Energía, y entonces, en Proinversión, y entonces es un tema que todavía da para más. Y ahora, lógicamente, ya las campanas comienzan a sonar, porque estamos hablando de delitos penales, estamos hablando, y ya es lo que preocupa a todos los peruanos, de que acá se hablaba de una inversión de 7.300 millones de dólares, entonces, y que todos estábamos pagando. Más que lo de Chinchero. Y que todos estábamos pagando, porque en este caso sí, lo estamos pagando todos con nuestra cuenta de luz. Y entonces, es todo un tema que lo estamos siguiendo y que todavía tiene que continuar. Se dice que el señor Edgar Ramírez, que habría sido impuesto por el ministro de Minas, Eleodoro Mayorga, había hecho consultorías a título privado a Odebrecht y luego, en su calidad de funcionario público, se precipitó a conceder esta licitación. ¿Qué dicen los miembros de su bancada, señor Ceballos? Hay que ir a fondo en esto, porque además, incluso los 3 millones que se señala que le habría dado para la campaña el señor Barata al binomio Humala-Heredia, aparentemente va a ser mucho más, porque estamos hablando de una cifra pues enorme, ¿no?, de dinero acá que se ha manejado, y ya se señala que hay más de 130 millones de pérdida para el Estado, ¿no?, en este juego de cosas, ¿no? Además es evidente que a Edgar Ramírez lo puso pues en el Comité de Proseguridad Energética pues el Eleodoro Mayorga, ¿no?, el ministro de Energía, ¿no? Y todo indicaría, de acuerdo al propio informe de la Comisión Salaverry, que habría sido por recomendación de Nadine Heredia, ¿no? Entonces acá empieza a aparecer un tinglado de cosas, una colusión realmente sumamente preocupante y vergonzosa para el país, ¿no? ¿Cuántos más hay? Ese es un tema muy interesante detrás de esto, ¿no? Y cuánto realmente ha afectado al país todo esto, ¿no?, económicamente y en lo que tiene que ver con la confianza que podemos tener en la gente que elegimos, ¿no? Es terrible esto realmente. ¿Qué cosa piensa su bloque político, el Frente Amplio, con los matices que hay entre las corrientes diferentes, sobre este tipo de modalidad de inversión? ¿Cómo hacemos para reunir ese capital y hacer una inversión de este tipo? Obviamente, nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que el Estado firme convenios con empresas extranjeras que tengan la tecnología, que puedan favorecer que el desarrollo económico se lleve adelante, pero tiene esto que ser fiscalizado adecuadamente, ¿no? Tiene la Contraloría que tener un carácter preventivo, cosa que no tiene hasta este momento, ¿no? Tiene que haber una fiscalización realmente de los dineros del Estado que ahora no, evidentemente no existen, ¿no? Pero además esto nos demuestra que hay una crisis realmente profunda que va más allá de si el contrato en sí mismo es lesivo o no para el país, que tiene que ver con la clase política del país, con quién, cómo elegimos a los que nos gobiernan, ¿no?, con una crisis general del Estado, ¿no? Porque no es casual que en un país como el nuestro tengamos tantos presidentes denunciados o presos por corrupción, ¿no? Señor Tubino, usted tiene una larga trayectoria en el Estado, puesto que ha estado en la Marina toda una larga 40 años. Larga carrera, y ahora está en el sector civil, en la política propiamente tal,
nos ha hablado sobre su región Ucayali, no quiero que entre en detalle de todo lo que ha visto a lo largo de su carrera, pero ¿cuál es la raíz de la corrupción y la debilidad del Estado para prevenirla y para combatirla eficazmente? El tema de la corrupción, y como bien lo sabemos la mayoría de peruanos, porque los peruanos hoy día claman dos cosas: cero corrupción y máxima transparencia. Y ojo que el tema de la transparencia se le hace un trabalenguas a muchos políticos hasta hoy. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de torsionar. Todos los políticos en el Perú dejan dudas, muchas dudas. Y eso es lo que hay que cambiar también. Entonces, no es solamente no ser corrupto, sino que ser transparente. Que eso también es algo que hoy día la población peruana clama. Eso es algo muy positivo. ¿Yo qué cosa puedo decir? Yo puedo decir con la experiencia, con la cana que tengo en la cabeza, de que el Perú de hoy no es el Perú de hace 10 años ni hace 20 años. El Perú de hoy es un país más afianzado democráticamente. Es un país que sí lucha contra la corrupción hoy día, porque su población hoy día tiene muchos desafíos, como la lucha contra la pobreza, pero al lado de perder, por ejemplo, 10.000 millones de soles del presupuesto por corrupción anualmente, no vamos a ningún lado. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy, pero muy firmes, y todas las bancadas políticas, de luchar todos contra la corrupción, porque es un clamor de la población. Y entonces, y continuar hacia adelante. Y en todos estos procesos, llegar hasta las últimas consecuencias, sin ningún tipo de miramiento o consideración de otra índole, sino mirando el futuro del país. Y eso es muy importante. Y yo creo que estamos encaminados en ese camino. Ayer el Congreso ha dado señales claras, votando por unanimidad un proyecto de ley. 111 sobre 111 votaron, ¿no? Así es, pero un proyecto de ley donde muestra que efectivamente todos estamos comprometidos con este sentir del pueblo y vamos a cumplirlo, pero tenemos que seguir impulsando estas investigaciones, que se lleguen hasta las últimas consecuencias y hacerlo con profesionalismo, tampoco hacerlo con odio, ni haciéndolo tampoco como revanchas políticas, sino haciéndolo buscando la justicia y haciendo las cosas bien. Señor Ceballos, ¿quiere matizar algo a lo dicho por el Sí, señor Tubino? yo no soy tan optimista realmente. Yo creo que lo del Congreso ayer fue algo alentador, fue muy bueno, pero es algo todavía muy parcial, ¿no? Si uno le pregunta a la gente en la calle si realmente cree de que el Estado está preparado para luchar contra la corrupción, hoy vamos a encontrar que la respuesta es no. Entonces veamos qué es lo que pasa con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y con el propio Parlamento. Yo no creo que en el Parlamento todavía podemos decir que hemos definido ya una línea de transparencia absoluta. Yo creo que pero tenemos por lo menos que buscarla. hay esta decisión tomada ayer por la Esta universidad, decisión, porque por lo mientras no haya miedo a que si uno es descubierto va a pagar consecuencias graves, se seguirán cometiendo actos de corrupción. Lamentablemente no hay ninguna fórmula que marche en otro país. Si no hay miedo a la sanción, si uno cuenta con la impunidad, se seguirán viendo escándalos como los que hemos Pero visto. todavía hay impunidad en el país. Bueno, vamos a hablar sobre otro tema que tiene que ver con corrupción después de la pausa, que ha afectado a quien fuera el secretario general de su partido, señor Tubino, hasta julio pasado, donde el señor Joaquín Ramírez, del cual se ha difundido finalmente un audio el día de ayer. Me dirán qué alcances tiene esta difusión según sus puntos de vista. Antes vamos a una pausa. Tráfico de influencias.